Lecciones preliminares de filosofía. Manuel García Morente. 3. Platón, el ser y la unidad. El que advierte bien los méritos extraordinarios de Parménides y al mismo tiempo el punto flaco fue Platón. Saben ustedes que Platón y Aristóteles representan las dos cumbres del pensamiento griego. Platón debe una enorme parte de su filosofía a Parménides. Debe también otra parte de su filosofía a Sócrates. Pero advierte muy bien el punto en que la filosofía de Parménides flaqueaba. Entre los pocos libros que dispongo, he podido encontrar un pasaje de El Sofista, diálogo de Platón, en que dice textualmente que Parménides confunde aquello que es con la unidad de lo que ello es. Voy a explicar a ustedes lo que quiere decir Platón. Dice que Parménides confunde aquello que es, o sea, la existencia de algo, con la unidad de lo que ello es, o sea, con la unidad de las propiedades de eso que existe. Confunde, pues, según Platón, el existir con lo que yo llamo el consistir. Confunde la existencia con la esencia. Confunde lo que más tarde va a llamar Aristóteles la substancia con lo que la substancia tiene, o sea, con lo que la substancia es, con su esencia. Una esencia, no por eso, no por ser esencia, ha de existir ya. Este error que Platón revela y descubre en la filosofía de Parménides es, en efecto, fundamental. Consiste en confundir las condiciones formales del pensamiento con las condiciones reales del ser. Así, Platón se encuentra perfectamente armado para desenvolver con una amplitud magnífica algunos de los postulados contenidos en la filosofía de Parménides y algunos otros que toma de un trato personal con Sócrates. Voy primero a intentar fijar muy brevemente qué es lo que Platón debe a Parménides y qué es lo que debe a Sócrates. A Parménides le debe Platón tres elementos muy importantes de su filosofía. Le debe en primer lugar la convicción de que el instrumento para filosofar, o sea, el método para descubrir lo que es, quién es el ser, quién existe, no puede ser otro que la intuición intelectual, la razón, el pensamiento, el nous, como dicen los griegos. De la identificación que hace Parménides entre el pensar y el ser, recoge Platón esta enseñanza: que el guía que nos puede conducir sin falla ni error a través de los problemas de la metafísica es el pensar, es el pensamiento. Nuestro pensamiento es el que ha de advertirnos a cada momento: por ahí vas bien, por ahí vas mal. El pensamiento en la forma de intuición intelectual es el que nos ha de llevar directamente a la aprehensión del verdadero y auténtico ser. En segundo lugar, aprende y recibe de Parménides la teoría de los dos mundos, del mundo sensible y del mundo inteligible. Porque si efectivamente la intuición sensible no sirve para descubrir el verdadero ser, sino que éste ha de ser descubierto por una intuición intelectual, por los ojos no de la cara sino interiores, del espíritu, entonces el espectáculo del mundo, que el mundo ofrece a los sentidos, es un espectáculo erróneo, falso, ilusorio. Y junto o frente a, o encima o al lado de este mundo sensible está el mundo de puras verdades, de puros entes, de puras realidades existentes, que es el mundo inteligible. Esta división de dos mundos la recibe y usa también Platón de Parménides. Y en tercer lugar, Platón aprende de Parménides o de su discípulo Zenón de Elea, el autor de los argumentos antes expuestos, el arte de discutir, el arte de agudizar un argumento, de pulir una argumentación, de contraponer tesis. En suma, ese arte que Platón desenvuelve en forma personal amplísima
y que lleva el nombre de dialéctica. Estas son las tres deudas fundamentales que Platón tiene para con Parménides. Pero la influencia de Sócrates en Platón no es menos importante que la influencia de Parménides. Sócrates enseña a Platón unas cuantas cosas de capital importancia. Sócrates es un hombre que no escribió nunca una línea y resulta que después de 25 siglos hablamos todavía de él, con el mismo interés, con la misma pasión, a veces, lo digo por experiencia, de lecciones oídas por mí, que si estuviese viviendo hoy. Es un caso único en la historia del pensamiento humano. 5. Influencia de Sócrates, el concepto. Sócrates aporta al caudal de la filosofía algunas cuantas cosas de interés fundamental. La primera la sigue. Sócrates descubre lo que llamamos los conceptos. ¿Les parece pequeño el descubrimiento? Es de formidable importancia. ¿Cómo descubre Sócrates los conceptos? Porque se le ocurre aplicar a las cuestiones morales, a las cuestiones de la vida moral, el método que los geómetras siguen al hacer su ciencia. ¿Qué hacen los geómetras? Reducen las múltiples formas sensibles, visibles, de los objetos a un repertorio poco numeroso de formas elementales que llaman figuras. Los geómetras borran, por decirlo así, las formas complicadísimas de la realidad sensible y analizan esas formas y las reducen a polígonos, triángulos, cuadriláteros, cuadrados, círculos, elipses, un cierto número reducido de formas y figuras elementales. Y entonces se proponen, de cada una de estas formas o figuras elementales, como se dice en griego, dar razón de ellas, explicarlas, decir lo que son, dar su definición, una definición que comprenda su génesis y al mismo tiempo las propiedades de cada una de estas figuras. A Sócrates se le ocurre el propósito de hacer con el mundo moral lo mismo que los geómetras hacen con el mundo de las figuras físicas. En el mundo moral hay una cantidad de acciones, propósitos, resoluciones, modos de conducta que el hombre tiene, pues lo primero que se le ocurre a Sócrates es reducir esas acciones y métodos de conducta a un cierto número de formas particulares concretas, a un cierto número de virtudes. Verbi gratia, la justicia, la moderación, la templanza, la valentía. Y luego, después de haber hecho de cada una de estas virtudes o formas primordiales de la vida moral, lo mismo que ha hecho los geómetras con sus figuras, aplica el entendimiento, aplica la intuición intelectual para llegar a decir qué es la justicia, qué es la moderación, qué es la templanza, qué es la valentía, qué es el amor, qué es la compasión, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué significa para estos griegos dar razón de ello, encontrar la razón que lo explique, encontrar la fórmula racional que lo cubra completamente, sin dejar resquicio alguno? Y a la razón que lo explica, a esa fórmula racional, la llaman con la palabra griega logos, una de las palabras más refulgentes del idioma humano. Ilustre porque de ella viene la lógica y todo lo que con la lógica se relaciona. Ilustre también porque el sentimiento religioso se ha apoderado también de ella y la ha introducido en el latín con el nombre de verbum, que ustedes seguramente en las oraciones elementales de nuestra religión habrán encontrado, el verbo divino. Esa es la traducción latina de la palabra logos, que antes de Sócrates significaba completamente charla, palabra. Tiene desde entonces el sentido técnico-filosófico que Sócrates le da, y a partir de él tiene en toda la filosofía un sentido muy variable, que ha variado mucho en el curso de la filosofía, pero que primordialmente es la razón que se da de algo. Lo que el geómetra dice de una figura, del círculo por ejemplo, para definirlo es el logos del círculo.
es la razón dada del círculo. Del mismo modo, lo que Sócrates pide afanoso a los ciudadanos de Atenas es que le den el logos de la justicia, el logos de la valentía. Dar y pedir logos es la operación que Sócrates practica a diario por las calles de Atenas. Pues, ¿qué es este logos? Sino lo que nosotros hoy llamamos concepto. Este es el concepto. Cuando Sócrates pide el logos, cuando pide que le indiquen cuál es el logos de la justicia, qué es la justicia, lo que pide es el concepto de la justicia, la definición de la justicia. Cuando pide el logos de la valentía, lo que pide es el concepto de la valentía. Sócrates es, pues, el descubridor del concepto, pues bien el concepto de logos es algo que Platón recibe de Sócrates. Pero para Sócrates el interés fundamental de la filosofía era la moral. Llegar a tener de las virtudes y de la conducta del hombre conceptos tan puros y tan perfectos que la moral pudiese aprenderse y enseñarse como se aprenden y se enseñan las matemáticas, y que por consiguiente nadie fuese malo, porque la convicción de Sócrates es que el que es malo es porque no sabe. 6. La teoría platónica de las ideas. Esta convicción moral profunda y esta idea del concepto la recoge Platón de Sócrates, pero inmediatamente extiende, amplifica el uso del concepto, ya no solo para la geometría, no solo para las virtudes, como Sócrates, sino en general, para cualquier cosa. Convierte, pues, Platón el concepto en el instrumento para la determinación de toda cosa en general. E inmediatamente pone en relación esta aportación socrática con las enseñanzas recibidas de Parménides. Une la idea de concepto de logos con la idea de ser y con los atributos del ser parmenídico, y de aquí resulta exactamente la solución peculiar de Platón al problema metafísico, su teoría de las ideas. He podido descubrir también entre mis muy escasos libros un pasaje de Aristóteles en que explica cómo Platón llegó a su filosofía, cómo Platón llegó a su propio sistema. Se lo leeré a ustedes y verán que es exactamente tal como acabo de describir. Dice Aristóteles: el que Sócrates se ocupase de los objetos éticos y no de la naturaleza en general, buscando en aquellos objetos éticos lo que tiene de general y encaminando su reflexión principalmente a las definiciones, indujo a Platón, que lo seguía, a opinar que la definición tenía como objeto algo distinto de lo sensible. He aquí la unión entre el método socrático de buscar el logos con la idea parmenídica de que el ser no es lo sensible, y esa unión da por resultado la metafísica de Platón, que culmina en su famosa teoría de las ideas, que voy a exponer ahora en pocas palabras. También Platón, como Parménides y como todo metafísico en general, de cualquier época que sea, arranca con la pregunta: ¿quién existe? ¿Quién es el ser? Pero Platón ya está sobre aviso, ya ha descubierto el error que había cometido Parménides al confundir el qué existe con lo que el qué existe es, al confundir la existencia con la esencia. Y como está sobre aviso, no comete el mismo error, sino que, por el contrario, distingue ya claramente entre la metafísica como teoría de la existencia y la metafísica como teoría de la objetividad en general. Ya hay en Platón, por consiguiente, aunque muy íntimamente unidas y no fáciles de separar, una teoría de la existencia y una teoría de la objetividad, una teoría del objeto, una verdadera ontología, además de la metafísica. La ontología de Platón está muy clara. Recuerden ustedes que el logos de Sócrates
la definición del concepto que cubre una porción de la realidad, lo mismo que la figura triángulo cubre una porción de formas que se dan en la realidad visible y tangible. ¿Qué es, pues, ese logos? Platón lo analiza y encuentra que ese logos es una unidad sintética, una unión donde una porción de entes o de caracteres están reunidos, atados, formando una síntesis indisoluble.